A ver, uno pensaría que una máquina de Fórmula 1, un auto de $15 millones construido con tecnología aeroespacial pura, es prácticamente invulnerable a la naturaleza, ¿no? Claro, uno asume que tienen todo bajo control. Exacto. O sea, calibrado al milímetro. ¿Crees que el pináculo de la ingeniería automotriz domina lo que sea? Pero lo que acabamos de presenciar en el circuito Gilles Villeneuve demuestra exactamente lo contrario. Totalmente. Fue una carnicería. Una carnicería mecánica y táctica, porque, a ver, una simple caída de 5 grados en la temperatura del asfalto agarró a los autos más rápidos del planeta y los transformó en bestias ingobernables. Sí, en máquinas completamente inútiles. Y el nivel de caos con ese frío extremo, con ese viento en Canadá, o sea, no solo cambió las posiciones de la carrera, destrozó por completo las aspiraciones de los equipos que están peleando este campeonato. Así que en estas Paddock Notes no vamos a repasar quién cruzó la meta, vamos a diseccionar a fondo la anatomía de este desastre. Es que tenemos que hacerlo, porque la ingeniería de estos monoplazas, o sea, vive bajo una dictadura térmica absoluta. Si el auto se sale de esa ventana de temperatura por un solo grado, bueno, la aerodinámica simplemente deja de funcionar. Pierdes todo el agarre. Pierdes todo. El caucho se convierte en plástico duro, literal, y los estrategas en el muro de boxes pierden la cabeza. Lo que vimos hoy no fue mala suerte con el clima, para nada. Fue pánico. Fue ver cómo la presión psicológica de pelear un mundial rompió en pedazos los procesos de toma de decisiones de las mentes más brillantes de todo el paddock. Wow. Y tenemos que empezar abriendo la herida del equipo que tenía la carrera en el bolsillo y la tiró por la borda. McLaren, el cero absoluto. Sí, porque yo quiero que me expliques esto, porque sencillamente no me entra en la cabeza. O sea, tienes a tus analistas de datos, tienes simuladores corriendo miles de escenarios por segundo, estás en las posiciones de privilegio en la parrilla. Sí, lo tienen todo a favor. Miras el radar y ves que la lluvia no es suficiente. Entonces, ¿qué demonios falla en la cadena de mando para que decidan poner neumáticos intermedios desde el inicio? Es una jugada suicida. Totalmente suicida. ¿Qué ven en esas pantallas que el resto del planeta no ve? Pues, a ver, están viendo proyecciones teóricas. Proyecciones que no se ajustan a la entropía de una pista real. El gran error aquí, digamos, es malinterpretar lo que en ingeniería llamamos el punto de cruce de los neumáticos. A ver, explícame eso del punto de cruce. En el muro de boxes de McLaren, vieron humedad residual y pensaron, bueno, necesitamos el dibujo del neumático intermedio para evacuar el agua, ¿verdad? Lógico, en papel. En papel, pero ignoraron la termodinámica más básica. El asfalto estaba pero tan frío, que esa poquita agua que había actuaba como un refrigerante químico sobre la goma. O sea, un hielo. Exacto. Y un neumático intermedio necesita fricción, necesita mucha temperatura para que su compuesto se ablande y genere ese agarre mecánico con la pista. Claro, al salir con la pista helada, esos intermedios jamás entraron en temperatura. Nunca. Se convirtieron en bloques de hielo patinando sobre el pavimento. Apostaron, o sea, rezaron para que cayera un diluvio en la vuelta 2 y lo salvara. Y la atmósfera dijo que no. Pero a ver, te detengo ahí un segundo, porque entiendo la física del neumático frío. Pero ¿esto es puramente un fallo de cálculo térmico o hay algo mucho más profundo? Yo creo que hay algo más profundo. Porque, a ver, un equipo del fondo de la parrilla puede permitirse jugar a la ruleta rusa con el clima a ver si pescan un milagro. Pero cuando estás liderando, tu único trabajo es cubrir a tus rivales. Minimizar riesgos. Exacto. Poner intermedios en esa posición es como saltarle un avión sin paracaídas esperando tejer uno durante la caída. La presión de pelear el campeonato los está haciendo sobrepensar al punto del pánico. Es un síntoma clarísimo de vértigo en la cima. Tienen la velocidad pura, el auto vuela, pero la infraestructura mental de McLaren todavía opera como si fueran los retadores desesperados. No piensan como líderes consolidados. Les falta mentalidad de campeones. Así de duro. Así de duro. Un equipo campeón, cuando hay incertidumbre, elige siempre la estrategia de menor varianza. Controla daños. Y McLaren entró en pánico ante la primera nube gris que vio en el horizonte. Y las consecuencias de ese pánico desencadenaron todo lo demás. O sea, la falla mecánica de Lando Norris. Porque ese abandono no es mala suerte, es una reacción en cadena.
Totalmente, todo está conectado. Porque Lando se cae al 9º puesto para quitarse esos intermedios inservibles y de repente lo vemos apagar el auto con una falla terminal en la caja de cambios. ¿Cómo se conecta un error de llantas con que te explote la transmisión? Por el ecosistema térmico del auto. A ver, estos monoplazas están diseñados para correr libres, en aire limpio. Claro, en la punta. Cuando la mala estrategia te escupe al 9º puesto, te quedas atrapado en el aire sucio, en esa turbulencia horrible del pelotón medio. Y ahí no hay flujo laminar para enfriar los sistemas. Ya, los radiadores no respiran. Exacto. A Lando se le llenaron los conductos de refrigeración con pura basura de la pista. Eso lo obliga a parar, pero el daño ya estaba hecho por dentro. Las temperaturas internas del paquete hidráulico ya se habían disporado. O sea que los fluidos empezaron a hervir. Sí, cuando el sistema que opera la caja de cambios trabaja por encima de su límite térmico tantas vueltas, la viscosidad de ese fluido se degrada por completo, pierde sus propiedades. Y la fricción se va al cielo. Las marchas empiezan a golpear, los metales rozan y finalmente todo el sistema se bloquea. O sea, el muro de boxes de McLaren mató el motor de Lando, mucho antes de que él tuviera que apagarlo. ¡Qué locura! Y del otro lado del garaje, la historia fue igual de destructiva, pero por un error humano gravísimo. Lo de Oscar Piastri. Oscar Piastri, sí, pasándose de frenada en la horquilla de una forma que parecía un videojuego, bloqueando todo y destruyendo la carrera de Alex Albon porque le parte el pontón lateral a la mitad. Sí, un impacto durísimo. Y ese nivel de error, digamos, no parece digno de Piastri. Parece la reacción de un piloto que está desesperado intentando recuperar en zonas de frenada lo que su propio equipo tiró a la basura en la estrategia. Es frustración pura al volante. Oscar vio cómo toda su carrera se escurría por el drenaje por una decisión que él ni siquiera tomó. Claro, te entra la desesperación. Y cuando intentas frenar 5 metros más tarde en una pista helada, con parches de humedad y llantas de plástico frío, pues la física no perdona. Las ruedas delanteras se bloquean instantáneamente porque no hay carga aerodinámica a esa baja velocidad para pegar el auto al suelo. Es un error de novato absoluto. McLaren simplemente reprobó el examen de resiliencia este fin de semana. 0 absoluto. Bueno, entonces McLaren implosiona, se autodestruye y le sirve la punta de la carrera a Mercedes en bandeja de plata. Un regalo. Y cualquiera que lea los titulares hoy va a decir, Mercedes está de regreso, reinan otra vez. Pero si rastas un poquito la superficie, lo que tienen ahí es una hegemonía de cristal. De cristal cortado. Sí, ganaron. Pero están sentados sobre una bomba de tiempo mecánica. O sea, vimos a Franco Colapinto, que usa motor cliente Mercedes, perderse toda la práctica 1 por un fallo gravísimo en la batería. Sí, un problema eléctrico severo. Y luego el abandono fulminante de George Russell en plena carrera. A ver, esa unidad de potencia de Mercedes es el arma más veloz de la parrilla hoy por hoy. Eso es indiscutible. Vuelan en las rectas. Vuelan. Pero han sacrificado todos los márgenes de seguridad térmica para sacar ese rendimiento extra. Los motores de combustión y el sistema híbrido están operando tan al límite que cualquier anomalía en el despliegue de energía te derrite los componentes internos. O sea que lo de Colapinto fue la alarma roja. La advertencia sí, y lo de Russell fue la confirmación. A este ritmo de desgaste, los cambios de piezas les van a costar penalizaciones masivas en la parrilla justo cuando lleguemos al cierre del campeonato. ¡Qué peligro! Pero, a ver, hagamos a un lado los pistones por un minuto, porque el verdadero polvorín en Mercedes no es mecánico, es humano. Kimi Antonelli. Kimi Antonelli, 19 años, ganador de la carrera, marcando vuelta rápida, actitud de campeón despianado. Pero la forma en que lo logró, rebobinemos al sábado. Esa clasificación fue intensa. Esa maniobra agresiva, excesiva contra el propio Russell, intentando pasarlo por el exterior en la parte más sucia y luego perdiendo los estribos a los gritos por la radio. Sí, se volvió loco. Yo pensé que el domingo Antonelli saldría un poco más dócil, a cuidar los puntos del equipo. Pero ¿qué va? Salió a pisar el acelerador a fondo y a triturar las jerarquías. Es que lo del sábado fue marcar territorio, ¿sabes? Fue decirle a Russell, aquí estoy yo. Y lo del domingo fue una ejecución a sangre fría. Antonelli no está ahí para ser el escudero de nadie. No, ni de broma. Esa maniobra por el exterior, en una zona sin nada de agarre, es una declaración de guerra brutal. Implica que el chico tiene tanta fe en el tren delantero de su Mercedes que no le importa desafiar a su compañero en el peor sector de la pista. Y en carrera impuso un ritmo ridículo. Se negó a gestionar. Pero a ver, yo te pregunto, ¿no es esto un suicidio gerencial para Mercedes? O sea,
tienes un auto que es de cristal, se está rompiendo a pedazos. Sí. Y lo último que necesitas es a un novato chulito, con una actitud de alfa, peleando cada milímetro de asfalto con un veterano como Russell que, seamos sinceros, no va a ceder ni medio centímetro. Va a haber choques. ¿Cómo manejas a dos alfas en guerra civil cuando lo que necesitas es que colaboren para que el auto no explote? Históricamente, es imposible. O sea, esto apesta a la dinámica destructiva de McLaren en 2007. Uf, total. Cuando tienes un coche rapidísimo pero frágil, necesitas que los dos lados del garaje compartan la telemetría, que usen las prácticas para probar configuraciones distintas para cuidar el motor, mapas de refrigeración. Trabajar en equipo, vaya. Exacto. Pero si Antonelli y Russell usan cada minuto en pista para medirse el ego y ver quién frena un milímetro más tarde, el desarrollo de las soluciones se congela. La guerra civil te fragmenta la información. Mercedes puede ser rapidísimo, pero esta fricción los va a desangrar en puntos. Y mientras este novato huía en la punta, el abandono de Russell nos regaló el regreso de la rivalidad más sangrienta que hemos visto en la última década. El regreso de los titanes. Lewis Hamilton contra Max Verstappen peleando rueda a rueda por el podio. Fue como retroceder a 2021. Se me puso la piel de gallina, te lo juro. Pero con una diferencia clave. Porque Hamilton fluía, se le veía feliz, iba magistral sobre rieles. Destrozó el ritmo de Leclerc, por cierto, que tuvo un fin de semana desquiciado y errático. Leclerc peleó todo el domingo contra su propio volante. Sí, y mientras Hamilton brillaba, Verstappen parecía estar peleando a muerte contra un caballo salvaje. Así que voy a lanzar una pregunta incisiva. Seamos honestos, Red Bull no subió al podio por mérito puro. Sobrevivieron al matadero. Se le acabó la magia de desarrollo aerodinámico a Red Bull. Es supervivencia pura y dura. Y para entender el infierno que vivió Verstappen, primero hay que mirar la maestría de Hamilton. A ver. En condiciones de tan baja adherencia, Hamilton usa una técnica de microcorrecciones en el pedal del acelerador. Encuentra la tracción exacta sin hacer patinar las ruedas de atrás. Claro, súper suave con el pie. Mientras que Leclerc era pura rigidez, forzando al Ferrari a entrar a golpes en la curva, Hamilton era agua. Y Verstappen era alguien intentando domar una máquina que está rota por concepto. O sea, las actualizaciones de Red Bull no rinden. Max sufrió muchísimo el sábado. No encontró ritmo, tuvo un graining catastrófico por el frío. Es un desastre aerodinámico. ¿Qué pasa ahí? El túnel de viento les está mintiendo. Mira, para entender el chasis de Red Bull hoy, imagínate que intentas equilibrar una escoba en la punta de tu dedo índice. Ok, me gusta la imagen. Si la velocidad del viento, el ángulo y el movimiento de tu mano son matemáticamente perfectos, la escoba se queda quieta y firme. Ese es el Red Bull dentro de su minúscula ventana operativa. O sea, un equilibrio milagroso. Pero si la temperatura baja de golpe, o si pasas por un bachecito que altera la altura del suelo 2 milímetros, pierdes un 5% de carga y todo el sistema aerodinámico colapsa en un microsegundo. Es decir, el auto deja de generar fuerza hacia el suelo de forma consistente. Se despega. Exactamente. Y al no generar esa fuerza monstruosa que aplasta la llanta contra el asfalto, la goma no se calienta desde el núcleo. En su lugar, el neumático empieza a patinar microscópicamente sobre la pista helada. Y ahí empieza el graining. Esa fricción superficial te desgarra la goma por fuera, pero por dentro sigue fría. El paquete de mejoras de Red Bull no logró ampliar esa ventana de trabajo. Verstappen está conduciendo con puro instinto animal para enmascarar un chasis que es impredecible. O sea, Red Bull está acorralado en un callejón sin salida con su propio concepto. ¡Qué bárbaro! Y bueno, si la punta era una batalla mecánica, la zona media del pelotón fue una maldita zona de guerra. Un caos absoluto. Y creo que fue un estudio fascinante sobre lo que es el talento puro frente a la rigidez táctica. Porque por un lado tuvimos la masterclass de Franco Colapinto. Monumental. Un 9.5 para Franco. Y por el otro la humillación absoluta de Esteban Ocon. O sea, Colapinto pierde los libres 1 por la falla de batería, se sube al coche casi a ciegas con un chasis nuevo y supera sin despeinarse a Gasly, que por cierto Gasly está desdibujado por completo. Sí, Gasly no figuró. Colapinto dio el mejor fin de semana de su carrera. P6 final. Magistral. Y luego ves a Ocon en el Haas, quejándose amargamente por la radio todo el tiempo del balance, llorando porque los datos no coincidían, haciendo una locura de 2 paradas y termina siendo doblado en pista por Ollie Behrman, su compañero novato. Sí, Behrman rescatando un punto histórico con ese P10.
Entonces yo te pregunto, ¿cuándo dejamos de culpar a la máquina y empezamos a aceptar que el piloto se ahoga en su propia telemetría? Es que diste en el clavo. Ocon es la definición perfecta de parálisis por análisis. Totalmente. Los pilotos veteranos de esta generación dependen tanto de las microconfiguraciones que les dicta la computadora que cuando el clima cambia drásticamente y los sensores dejan de tener sentido, se bloquean mentalmente. Ocon buscaba un balance perfecto en el auto que no existía bajo ese frío. Estaba peleando con fantasmas. ¿Sí? Y Barry y Nicola Pinto, al tener menos bagaje de datos preconcebidos en su cabeza, simplemente confiaron en lo que sentían en las manos, en el feedback del volante. Sintieron dónde estaba el límite del auto vuelta a vuelta y se adaptaron. Es el talento puro contra la rigidez analítica. Rigidez que, oye, casi termina en tragedia si miramos el desastre disciplinario de Isaac Hadjar. O sea, sí, terminó P5, muy bonito, pero fue un peligro público. Sus maniobras fueron criminales, francamente. Lo que le hizo a Leclerc, arrinconarlo contra el muro sin dejarle espacio, zigzagueando en las frenadas, y para colmo, se gana un stop and go por ignorar banderas amarillas. Y hay que explicar la física de por qué hacer eso en la Fórmula 1 actual es letal. Con estos motores híbridos, los pilotos sufren algo que llamamos clipping, al final de las rectas largas. Ok, el clipping. Es cuando la batería, el sistema de despliegue eléctrico, agota su cuota de energía permitida por vuelta y de repente deja de empujar justo antes de la frenada. O sea, se quedan de golpe solo con la potencia del motor a combustión. Pierden muchísima velocidad. Exactamente. Y eso crea diferenciales de velocidad enormes. Tienes un auto adelante sufriendo clipping, frenándose, y otro atrás que viene chupando el rebufo con la batería llena. Hablamos de 30 kilómetros por hora de diferencia. O 40, en fracciones de segundo. Si te mueves 2 veces o le cambias la trayectoria a un auto que viene detrás con ese diferencial masivo, estás invitando un impacto que va a lanzar a alguien por el aire. El talento de Hadjar es innegable, pero su inteligencia espacial es nula. Sí, peligrosamente inmaduro. Y bueno, hablando de impactos de terror, hay que evaluar el progreso de Williams y, trágicamente, su ridículo problema de seguridad con la fauna local. Lo de las marmotas es increíble. Carlos Sainz rescata los muebles con un P9 buenísimo tras arrancar 15º, lo cual nos dice que las mejoras de Williams post-Miami sí están funcionando. Dieron un salto adelante, sin duda. Pero Alex Albon, además de ser chocado por Piastri, tiene que andar esquivando marmotas gigantes en la pista a 300 por hora. A ver, esto dejó de ser pintoresco hace muchos años. Es inaceptable en seguridad. Es una negligencia organizativa absoluta. Y mira que el chasis de Williams realmente mejoró, ¿eh? Sainz encontró tracción mecánica en curvas lentas. Pero todo tu desarrollo técnico se va a la basura si chocas con un animal. Claro, la gente se ríe, pero es peligrosísimo. La gente subestima la física pura de un impacto así. La energía cinética de un bicho de 5 kilos golpeando la fibra de carbono a 300 kilómetros por hora equivale a detonar un explosivo en la suspensión. Te arranca la rueda entera. Te arranca la suspensión. Y si el ángulo es malo, puede penetrar la celda de supervivencia del piloto o esparcir escombros de carbón afiladísimos que le vuelan los neumáticos a los que vienen atrás en el tráfico. Entendemos que es un parque natural, pero en esta era, las barreras tienen que estar selladas herméticamente. Es una negligencia total. Igual que en la negligencia imperdonable de Aston Martin. Lo de ellos es de vergüenza. Un papelón. Fernando Alonso retirado por un problema insólito en la fijación del asiento. Estamos en la cumbre del automovilismo y un tipo abandona porque se le rompe la silla. Y Lance Stroll, el héroe local, doblado 4 veces en una carrera fantasmal. Es que lo de Aston Martin requiere que rueden cabezas en control de calidad. Que falle un anclaje del asiento expone al piloto a lesiones gravísimas en la columna bajo fuerzas G. Es inaceptable con el presupuesto que manejan. No tienen excusa. Y lo de Stroll, perder 4 vueltas sin chocar te dice que ese monoplaza perdió por completo su carga aerodinámica de piso. El aire por debajo del auto estaba tan desprendido que esencialmente Stroll estaba manejando con el agarre de un coche de calle normal en medio de la lluvia. Una humillación técnica total. Pero bueno, tenemos que ir acelerando porque los motores ya se están enfriando en los garajes. Si hacemos un corte de caja rapidísimo de esta masacre, A ver. McLaren herido de muerte por sus propias estupideces en el muro. Red Bull acorralado por un chasis rebelde que Verstappen tiene que domar a golpes y Mercedes reinando pero caminando sobre una capa de hielo mecánico súper fina. Y agárrate porque el calendario no perdona. Aterrizamos directamente en las calles de Mónaco. Uf, Mónaco.
Y ese circuito va a amplificar todos estos defectos con una lupa gigante. Los baches de Mónaco van a destrozar el frágil concepto aerodinámico de Red Bull. El muro de McLaren va a estar bajo una presión de vida o muerte táctica. Si ahí te equivocas con las llantas, estás en el muro. Exacto. Y en Mercedes, la fricción entre el novato maravilla Antonelli y Russell va a hervir en la clasificación del sábado. Ahí, donde rozar el riel por 1 milímetro te define la vida entera. Es que Mónaco no es un circuito, es un detector de mentiras. Y antes de cerrar este análisis a fondo, quiero dejarles flotando una idea incendiaria. Algo para que la mente de todos siga debatiendo rumbo a Europa. A ver, suéltala. Vimos nacer a una superestrella de 19 años, vimos el caos. Pero si Mercedes llega a perder este campeonato mundial, no va a ser porque les faltó colmillo o talento agresivo con Antonelli. Será porque el verdadero enemigo siempre estuvo latiendo adentro de su propio motor. Interesante. ¿Qué va a pesar más? ¿La velocidad arrogante de la juventud en una guerra interna o la implacable fragilidad mecánica de una máquina al borde del colapso? Esa va a ser la verdadera batalla final. Sobrevivir a tu propio garage. Ahí lo dejamos, apagamos los micrófonos del paddock por hoy, pero los motores siguen rugiendo en la mente de todos. Nos escuchamos en la próxima.